Muy bien, bueno, en las últimas horas se ha reportado el caso de una niña que ha fallecido como consecuencia de la varicela. Las cifras, según el Ministerio de Salud, son preocupantes. En el 2016, solo en Lima, se reportaron cerca de 1.486 casos de varicela sin complicaciones. Este año ya tenemos 327 casos. Este año son de estos 327, 134 reportados en el Ministerio de Salud, en el Hospital del Niño. Estamos con el doctor Jorge Abel Salinas, precisamente el pediatra, para conversar sobre estas cifras y sobre la varicela. 8.211 casos en total. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. En 8 años, 8.211 casos de varicela. Sí, Albina, qué gusto, buenas tardes. Bueno, en líneas generales, lo primero que quisiera decir es que las cifras no son absolutamente, digamos, reales, por cuanto varicela es una enfermedad que recién desde el año pasado es de notificación obligatoria. Y de hecho tenemos muchísimos, miles de casos de varicela a nivel nacional. ¿Cómo de notificación obligatoria? Como hay otras enfermedades, por ejemplo, como enfermedades exantemáticas, como si hubiera sarampión, el personal de salud está obligado a notificarla. Y eso desde hace muchos años. En este caso, varicela, recién desde el año pasado, y a propósito de muchos casos que hubo, sobre todo complicados, es que tiene notificación obligatoria. Ok, esta notificación obligatoria es entonces como consecuencia de los casos, pero también por las complicaciones que ello genera. Es correcto, Albina. Probablemente esto se refiere a los casos complicados y que necesitan hospitalización. Ahora, pero claro, para muchas personas siempre asocian la varicela con la infancia, ¿no? Con los niños, y no lo vemos como una enfermedad quizás mortal. Así es. Clásicamente varicela ha sido entendida como una enfermedad benigna. Sin embargo, nosotros como pediatras podemos claramente decir que no necesariamente ocurre eso. De hecho, pueden haber muchas complicaciones, como por ejemplo, infecciones sobreagregadas de la piel, sobre donde aparecen las lesiones, se infectan, hay grandes extensiones que se infectan, se pierden grandes cantidades de piel o de músculo, pueden necesitar injertos, pueden hacer neumonía, pueden hacer septicemia, que son infecciones generalizadas, pueden hacer encefalitis y, ¿por qué no, lamentablemente, la muerte? Ahora, pero esos son ya en casos más avanzados, pero yo quería ir un poco al principio. ¿Qué es la varicela y cómo se presenta? La varicela es una enfermedad ocasionada por un virus, es una enfermedad de la infancia exantemática, aunque puede ocurrir en cualquier época de la vida. Aparece 1 o 2 días previos con un malestar general, con fiebre. Las personas, los papás dicen, mi hijo va a tener un cuadro respiratorio, y al tercer día aproximadamente aparece una erupción, que son pústulas, que son levantamientos de la piel, costritas, etcétera, en la cara, en el cuero cabelludo, en el tronco, se diseminan por todo el organismo rápidamente, suelen tener 2 o 3 brotes, lo cual indica que esa fase eruptiva dura más o menos unos 5 o 6 días. Y muchos van a la curación espontánea. Durante ese tiempo hay que tener cuidado en que los niños, como pican... por el escozor no se rasquen. ¿Por qué razón? Porque esto podría generar o degenerar en una infección. Una infección agregada. Uñas bien cortadas, manos bien limpias, y si es posible dar algún antihistamínico que disminuya ese escozor, esas ganas de rascarse de los niños para evitar complicaciones. Amén que hay que aislarlo, porque es altamente contagioso. Y no sabemos, un hermanito, la varicela puede tenerlo una semana en la casa, pero al otro hermanito lo puede llevar al hospital. Ahora, pero ¿cuál es la vía de contagio? Es por las lesiones, fundamentalmente en la fase eruptiva. Ahí es donde se contagia fundamentalmente. Y, Albina, si me permites, lo más grave del asunto es que es una enfermedad absolutamente prevenible. ¿Con los primeros signos? No solamente con eso, desde mucho antes. Existen vacunas contra varicela. Que están dentro de la cartilla, ¿no?, de vacunación. Ahí viene la gran injusticia. No está. Pero debería estar. Deberían estar. Se vacunan los niños cuyos papás tienen condiciones económicas para pagar la vacuna en los centros privados.
pero no está todavía en el calendario nacional del Ministerio de Salud. Y ahí viene lo primero, es decir, no pueden ocurrir este tipo de cosas. Claro. Porque Teniendo entonces, sobre todo en cuenta que estas cifras son del Ministerio de Salud, entonces hay conciencia de que tenemos este reporte, que son cerca de 8.211 casos en 8 años, y que es una enfermedad que está presente, ¿no? Sí, y te aseguro, Albina, que son muchísimos miles más que esos. ¿Y por qué cree usted que no se ha tomado en consideración Lo para que pasa poder es que incluirla en la cartilla de vacunación? Lo que pasa es que siempre toma tiempo, comienza a evaluarse la denominada, los costos-beneficios o los costos-efectividad de la vacuna. Sin embargo, yo quiero decir que ya está ocasionando muchísimas hospitalizaciones. El caso, por ejemplo, de la niña que recientemente fallece, va primero al hospital del niño de Breña. Es cierto que los servicios de salud están un tanto colapsados, saturados, pero también es cierto que esta niña requiere una atención inmediata, requiere una sala de aislamiento que probablemente ya no la tenían, porque las salas están llenas de niños con varicela también. Pero, doctor, ¿a qué edad se tiene que poner esta vacuna, se tiene que aplicar esta vacuna? Al año de edad. Al año. Al año de edad. Si esta niña tenía 4 años, habiendo tenido ya la vacuna, no hubiese tenido esta complicación. Definitivamente. Las vacunas, y en este caso la varicela, es sumamente efectiva, le da una protección que rebasa el 92-93% de protección, de manera que el riesgo de que haga varicela es mínimo. Ahora, pero, doctor, y si hace varicela va a ser leve. ¿Cuántas vacunas necesita uno en la vida? Con una dosis de varicela en el Perú por ahora es suficiente. Probablemente más adelante se requieran 2 dosis, claro, porque como hay muy pocos niños vacunados, el virus circula. Claro, pero este virus va cambiando, o sea, es una garantía de que si te vacunaron de niño, de adulto ya no puedas tener la varicela, o que de pronto seas adulto, que nunca te vacunaron y que también seas contagiado. Así es, el que no ha sido vacunado y no ha hecho la enfermedad, se puede contagiar en cualquier época de la vida. ¿Y el que es vacunado también puede hacer la enfermedad? El que es vacunado es muy raro que haga la enfermedad, y si la hace leve, inclusive puede pasar desapercibida, nadie darse cuenta de que hizo varicela. Claro. Lo que pasa es que decía que como el virus sigue circulando, es como un refuerzo natural, porque el niño vacunado se vuelve a enfrentar al virus porque sigue circulando, y ese es como el refuerzo. Por eso es que todavía no se requiere en el Perú, no se requeriría 2 dosis, y sería suficiente una sola dosis probablemente. ¿Y es muy costosa esta vacuna? A ciencia cierta no. Han habido otras vacunas en el Perú que han iniciado en el mercado privado mucho más caras, pero que finalmente terminaron incluyéndose. Claro. La historia del Perú es así, yo siempre lo recuerdo. En el 2006 teníamos 5 vacunas en el primer año de vida en el calendario nacional, y solamente teníamos 65 millones de soles para vacunar a todos los niños del Perú. A la vuelta de 2 o 3 años teníamos 14 vacunas, a la par de lo que tenían muchos países en la región, claro, y teníamos 450 millones de soles. Hay que proteger. O sea, sí se puede. Claro, y además no hay que escatimar en gastos cuando se trata de la vida de las personas, ¿no? Sobre todo de los niños. Totalmente de acuerdo. Doctor, Lina, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Ojalá que se pueda hacer caso a este pedido, ¿verdad?, de que se pueda incluir como parte de la cartilla de vacunación que tiene el Estado, que tiene que cumplir para garantizar que todos los niños sean vacunados, porque de repente hay también mucha desinformación, ¿no?, sobre si es que se requiere o no para esta enfermedad y las consecuencias tan letales que podría ocasionar una enfermedad como la varicela. Así es, Albina. Más vale 1 gramo de prevención que 1 tonelada de curación. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Abel Salinas. Gracias por haber estado en directo. Vamos